Mi nombre es Francisco, ya lo oyeron, soy alcohólico y miembro de Alcohólicos Anónimos. El tema es un punto de vista personal, porque creo que al final de cuentas en Alcohólicos Anónimos uno siempre habla de su punto de vista personal. Yo creo que a la hora de Alcohólicos Anónimos, desde mi punto de vista, es hablar de lo más maravilloso que pudo haber ocurrido en mi vida. Y digo lo más maravilloso porque en realidad Alcohólicos Anónimos para mí significó despertar. Yo siento que la diferencia entre el hombre verdaderamente consciente y el hombre que no lo es justamente la diferencia entre estar dormido y la diferencia entre estar despierto. Alguien me preguntaba alguna vez que si no era yo desconfiado de la naturaleza del ser humano, porque muchos somos tan pesimistas que creemos que el hombre tiende naturalmente al mal. Yo creo que no. Yo soy muy optimista al respecto y digo que desde mi punto de vista el hombre tiende naturalmente al bien. Lo que ocurre es que quiere manipular ese bien. En lugar de dejar que el bien fluya, trata de interrumpir el proceso, trata de manejarlo, y entonces va creando expectativas, y entonces va creando apegos, y el bien que pensaba para él y para los demás se le convierte en un daño. Estoy en Alcohólicos Anónimos, he pasado algunos años en Alcohólicos Anónimos, y por lo tanto supongo que a partir de mi ejemplo y a partir de que yo le he dado buena educación a mi hija y me he preocupado por ella, ella tiene que casarse con un yerno que a mí me convenga. Y todo esto lo hago por su bien. Pero resulta que mi hija no se quiere casar con un yerno que me convenga, sino que se quiere fugar con el mecánico de la esquina. Y en ese momento, el bien que yo tenía planeado se me vuelve en mal, porque siento traicionadas mis expectativas. Yo creo que gran parte del mal del que aqueja al mundo surge justamente de las expectativas. El alcohólico que espera dejar de beber para hacerse de mucha lana, o para hacerse de la comprensión de su mujer, o para hacerse del respeto de sus hijos o del ascenso en el trabajo. La mujer que espera que el marido deje de beber para entonces poder tener casa propia, recibir un poco más de gasto y en fin, una serie de expectativas. No porque las expectativas sean malas en sí mismas, sino porque creo que las expectativas son todo lo contrario a la verdadera esperanza. De hecho, yo diría que si hubiera un conflicto trazado en estos términos, diría que el conflicto está expectativas contra esperanza y apegos contra verdadera fe. En Alcohólicos Anónimos es cierto, no venimos nadie a ponernos una aureola, pero es que aquí no se trata de ir hacia la bondad por ánimo de ser ángel, sino que se trata de ir hacia la bondad y al bien por ánimo de ser sensato. En Alcohólicos Anónimos uno aprende que el bien es cuestión de madurez para un alcohólico como yo. No se trata de ser santos, se trata de ser maduros. Pero ser maduro significa reconocer la realidad. De hecho, si alguien me pregunta hoy para mí qué significa la palabra humildad, diría que la palabra humildad significa sentido de la realidad. El alcohólico es este señor que nunca en su vida estuvo dispuesto a reconocer la realidad que le tocó vivir, que siempre vivió a partir de una realidad escrita en su cabeza, porque la realidad verdadera, la realidad real, le dolía en el alma. Todos los alcohólicos hemos sido esta gente a las que no nos gustó nuestro físico, a los que no nos gustó nuestro medio social, a los que no nos gustó nuestro entorno, y todos los alcohólicos vivimos en este mundo un tanto ideal que fuimos creando en nuestras cabezas porque el contacto con el mundo real nos daba miedo. Los alcohólicos hemos buscado la mujer perfecta, el amigo perfecto, el trabajo perfecto, la junta perfecta, y no nos damos cuenta que en esa búsqueda de perfección lo que andamos buscando es un absoluto que no tiene denominación precisa y que solo vagamente podemos aludir a él bajo la denominación de poder superior o Dios, como cada quien lo conciba. El alcoholismo entonces es un problema de irrealidad. Yo no conozco un solo alcohólico, uno solo, que haya bebido para emborracharse. Si hubiéramos bebido para emborracharnos, nos hubiéramos parado a la quinta, a la sexta, cuando ya está uno borracho. Pero bebíamos para perdernos en el absoluto. Bebíamos para perdernos en esa tierra de nadie, en donde nosotros podíamos olvidarnos incluso de nosotros mismos. Bebíamos para perder la memoria
bebíamos para evadir la realidad. Y muchas veces sin beber hemos estado en Alcohólicos Anónimos, borrachos de programa, borrachos de abstinencia, borrachos de soberbia, borrachos de principios, para seguir tratando de evadir la realidad. Yo he escuchado a muchos de mis compañeros que hablan mucho del cambio, y yo desconfío de un alcohólico que habla mucho del cambio, porque a veces me pregunto, ¿no será que esté tan obsesionado por el cambio? En el fondo lo que ocurre con él es que no se soporta ni a sí mismo, y por lo tanto, el problema en su caso no es que pueda o no cambiar, el problema en su caso es que no puede aceptarse. Hemos puesto muchas veces la carreta delante del caballo, y en Alcohólicos Anónimos hemos tenido que aprender muchas cosas al revés, y aquí sabemos, hoy lo sabemos, que no podemos nosotros cambiar si antes no hemos podido aceptarnos. Pero la aceptación no es un acto pasivo, la aceptación no es un acto como borrón y cuenta nueva, la aceptación es un acto activo. Por eso cuando algunos alcohólicos de mucha experiencia dicen que el programa solamente tiene el primer paso, que es solo de aceptación, en cambio los demás son de acción, yo digo, es que este tipo no sabe ni lo que la aceptación le puede proporcionar. Porque aceptar la semilla es aceptar que la semilla se puede sembrar. Aceptar que existe la injusticia en el mundo es aceptar luchar contra la opresión y contra la injusticia. Y por cierto, aceptamos que éramos alcohólicos y aceptamos que podíamos dejar de beber. Por lo tanto, aceptar significa reconocer la realidad tal como la realidad es, me guste o no me guste. Había un viejo budista que decía, si las entiendes, las cosas son como son. Y si no las entiendes, de todas maneras las cosas son como son. Así que a ti te toca decidir si quieres entender o no entender las cosas. Este proceso de la aceptación tiene que ver no con la fundación de nuevas y falsas expectativas, sino con el reconocimiento a rajatabla de esto que he sido y que soy. Compañeros, yo quisiera decirles también hoy que solamente puedo hablar de mi experiencia, pero no sería cierto. Cada vez que oigo hablar a un alcohólico que dice mi propia experiencia, me dan ganas de preguntarle, ¿y cuándo aprendiste el español y de quién con el que te expresas? Porque no es cierto que cada uno de nosotros invente su lenguaje. Nos tenemos que dar cuenta que puesto que somos hombres, estamos llenos de mundo, y no por ser alcohólico dejamos de ser humanos. Puesto que somos seres humanos, estamos llenos de humanidad. A veces hemos pretendido llegar a ser seres humanos y no nos damos cuenta que seres humanos lo fuimos desde el principio en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. En todo caso, de lo que se trataría sería de llegar a ser mejores seres humanos, ¿no? Al llegar a Alcohólicos Anónimos, uno se encuentra con el amor de los Alcohólicos Anónimos, ese amor dado sin cortapisas, ese amor dado de modo incondicional. Y uno llega a Alcohólicos Anónimos como yo una tarde, roto de la cara, de la madre, del alma, de todas partes, enfermo de soledad, de angustia, de miedo, de culpa. Y ese día los alcohólicos me dijeron, no nos importa cuánto hayas descendido, ni qué tan violento o qué tan torcido seas. No nos importa ni aun tus crímenes. Lo que queremos, me dijeron, es que tú tengas una oportunidad como la que nosotros hemos tenido. Y miren ustedes, si uno trata a la gente como lo que parece ser, inevitablemente acaba siendo peor de lo que parece ser. En cambio, si uno trata a la gente como lo que pudiera llegar a ser, a lo mejor nos sorprendemos porque esa gente acaba siendo mucho mejor de lo que uno esperaba que pudieran llegar a ser. Y me pregunto qué hubiera ocurrido conmigo si el día que llegué a Alcohólicos Anónimos me hubieran tratado como lo que parecía ser, como me trataban los demás en la calle e incluso en mi casa. Me hubieran dicho, ya llegaste, desgraciado, borracho, atracador, agresivo, ratero, embustero, adúltero, embaucador. Yo creo que yo me hubiera salido del grupo y me hubiera muerto. Pero me dijeron, quédate, este día te está sacando la lotería sin comprar boleto. Y a veces me pregunto, ¿qué es lo que hace que a veces un Lázaro que llega a la silla de hasta adelante, todavía con el sudario puesto, al escuchar a otro Lázaro en la tribuna que tiene 5 años o 5 días o 5 meses, y este Lázaro, el de aquí arriba, le dice a Lázaro de allá abajo, Lázaro, levántate y camina, y ese Lázaro se levanta y camina, y uno se pregunta, ¿por qué? Los grupos no suelen ser tan bonitos como para producir un efecto así. Y por otra parte, hubo mucha gente que ya se lo rogó por anticipado.
Y lo único que lo consigue, la única explicación, es que lo que lo consigue es eso que flota en el ambiente del grupo que denominamos el poder superior, Dios o el amor, como cada quien lo conciba. Hablar de Alcohólicos Anónimos de verdadera militancia, diría yo, es hablar de la militancia en el amor de los Alcohólicos Anónimos, que al final de cuentas no es más que el amor que resulta de haber descubierto para mí felizmente un día que yo también era la imagen y la semejanza de Dios. Por eso había que decirle al nuevo cuando llega: tú eres la imagen y la semejanza de Dios, solo que estás tan loco, has sido tan irresponsable, has tenido tan coartada tu libertad que no te has dado cuenta de ello. Y precisamente la gran tragedia del alcoholismo activo es esta ignorancia de Dios. No, hombre, no es por santidad, es por sensatez, es simplemente por sentido de la realidad, que uno tiene que moverse justamente hacia ese camino espiritual. Y hay de aquel alcohólico que, habiendo llegado al grupo como yo un día, convertido en un pequeño Dios imbécil, borracho de dolor y de miedo a una silla, no mate a ese Dios imbécil para que de sus cenizas renazca el único, el auténtico, el verdadero Dios. Para mí hoy en día, la derrota frente al alcohol no fue más que la derrota preparatoria para la verdadera derrota que habría de venir posteriormente. Cuando así como un día frente al alcohol me caí derrotado a decir: estoy dispuesto a lo que sea, con tal de dejar de beber, dije: estoy dispuesto a lo que sea, con tal de comenzar a creer. Muchas veces estamos acostumbrados a nuestro sufrimiento. Y decimos muchos alcohólicos que venimos Alcohólicos Anónimos a dejar de sufrir. Y sin embargo, lo primero que hacemos es desconfiar de la recuperación de quien sea. Y sin embargo, lo primero que hacemos es negar que la felicidad exista. Y sin embargo, lo primero que hacemos es creer que por nuestra cualidad de seres humanos nunca verdaderamente vamos a merecer nada más que estar, según nosotros, entre mediocres, entre gente que fue pendeja desde el principio para todo y para nada. Y por Dios, compañeros, yo creo que es un deber que incluso el mismo Bill W. reconocía, el que reconozcamos que nuestros grupos deben estar llenos de gente triunfadora. Y al hablar de gente triunfadora, no me estoy refiriendo a gente con mucho dinero, me estoy refiriendo a gente feliz. Si alguien me pregunta cuál es el objetivo de estar viniendo a las juntas de Alcohólicos Anónimos, yo diría: el objetivo es venir a ser feliz. Y de hecho, en la vida, no de un alcohólico, sino de cualquier ser humano, de lo que se trata es de ser feliz. Y todo lo demás, con perdón de ustedes, son puros pinches pretextos. Pero ser feliz implica ser capaz de aceptar. Pero ser feliz implica ser capaz de estar quieto. Pero ser feliz implica ser capaz de apagar el ruido interior. Pero ser feliz implica ser capaz de perdonar. Pero ser feliz implica ser capaz de reconocer que los cambios verdaderos se dan sin violencia, porque los cambios que se dan con violencia nunca son duraderos, y el mundo actual es una prueba de ello. Pero ser feliz significa muchas cosas distintas de las que yo pensaba que era ser feliz cuando andaba bebiendo. A veces, compañeros, yo me he preguntado, ¿no? Bueno, es cierto que uno tiene que aceptar las cosas, es cierto que uno tiene que perdonar, pero ¿hasta qué grado? Y un padrino mío me ponía un ejercicio y me dijo: mira, Francisco, vamos a hablar de todos los problemas que andes cargando, nuevos o añejos, como quieras. Piensa en tus resentimientos, en tus culpas, en tus conmiseraciones, en tus deseos de venganza, en tus vergüenzas, en tus temores, en tus miedos, en todo esto que has andado cargando, y vamos a decir que el más grande sea del tamaño de este cenicero. Ahora te invito a que te vayas a la huerta y que en este costalito metas todas las piedras equivalentes a eso que te está molestando. Yo me sentí muy salsa, compa, y llené el costalito. Y ese día me dijo: bueno, pues sucede que con el costalito has vivido cuando menos los últimos 10 años, ¿no? Porque ese costalito representa todas tus broncas. Así que no te va a hacer daño traerlo un día más. Y has ido con tus broncas a hacer el amor. Y has ido con tus broncas a dormir. Y has ido con tus broncas a comer. Y has ido con tus broncas a trabajar. Y has ido con tus broncas a hacer del baño. Y has ido con tus broncas a acariciar a tus amigos. Has ido con tus broncas a todas partes. Así que este día vas a arrastrar tu costalito a todas partes. Por un día. A ver a qué horas te harta y quieres ya botar el costalito. Y yo los invito a que hagan este experimento.
llega el momento en que el pinche costalito ya no lo aguanta uno, ¿no? Porque no puede uno escribir, porque no se puede uno dormir, porque no puede uno abrazar a gusto, porque no puede hacer nada bien. Me dijo, ya descubriste lo que significa andar cargado de todo esto, Francisco. Ahora, ¿por qué no tratas de perdonarlo sin excusas, sin pretextos? Pero los alcohólicos tenemos frases para todo, ¿no? Y hemos dicho, es que soy manso, pero no menso. Y los alcohólicos que dicen esto son mensos y no son nada mansos. Porque esto significa, en otros términos, que reconozco lo que me pesa el costalito, pero como soy manso, pero no menso, lo sigo cargando. ¿No? Sigo con él, al cabo que está primero mi honor, ¿no? Al cabo que está primero mi sentimiento de propio valer, al cabo que está primero mi propio prestigio. El perdón es algo que se da a rajatabla, sin excusa y sin pretextos. Este mismo compañero nos proponía, a mi mujer y a mí, en una sencilla ceremonia de perdón, nos decía, tómense las manos, véanse a los ojos, y sin saber por qué en este momento, digan, perdóname. Y después vamos a platicar mucho acerca de ustedes dos, para ver si al final son capaces de tomarse de las manos, verse a los ojos y decir, te perdono. Muchas veces, compañeros, hemos creído que la bronca está en la gente que nos rodea, ¿no? Y entonces decimos, es que mi vieja me hizo enojar. Y un día que un compañero me dijo, es que mi vieja me hizo enojar, yo le dije, ¿y desde cuándo le diste a tu vieja el permiso de que te hiciera enojar? ¿Desde cuándo le cediste a tu vieja el control de tus emociones? Y si le cediste a tu vieja el control de tus emociones, entonces no te quejes de cómo la maneja, ¿no? Si tú le cediste el control de tus emociones, pues aguántate de cómo ella las controla. ¿Sí o no? Al respecto hay un cuento que dicen que había un señor que compraba el periódico en un puesto donde el periodiquero era muy enojón y muy grosero. Y siempre le decía, no hay cambio, ya se acabó el periódico que usted quería. Págame con un billete más chico, hoy no tengo. Y siempre lo trataba muy mal. Y entonces llegó un señor que lo veía siempre y le dijo, óigame, ¿por qué no le va a comprar el periódico al que está en la otra esquina? Él es muy amable y lo va a tratar bien. Y el cliente le dijo, por una sencilla razón, porque no puedo permitir que sea este pobre imbécil el que determine dónde yo debo comprar el periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno elige. Y en Alcohólicos Anónimos uno siempre elige. A pesar de que el padrino que uno tenga sea el mejor del mundo, el padrino se va a recuperar por su propia cuenta y uno se va a recuperar por su propia cuenta. Aquí nadie vende flores. Aquí cada quien compra la suya. Así que aquí cada quien viene por su propia voluntad y por su propio beneficio. Y por cierto, Alcohólicos Anónimos es lo que cada alcohólico quiere que sea. Dicen que había también una vez a la entrada de un pueblo un viejo sabio, y que alguien que llegaba al pueblo le dijo, perdone, este es el pueblo donde todo el mundo es adúltero, donde todo el mundo se roba entre sí, donde se matan por quítame estas pajas, donde nadie es honrado, donde la depravación y la barbarie tienen su reino. Este es el pueblo que dicen que se parece a Sodoma y Gomorra. Y el viejo le dijo, sí, aquí es, pásele. Y luego llegó otro viajero y que le dijo, perdone señor, este es el pueblo donde todo es armonía, donde todo es paz, donde todo es perfección, donde todo es amor, perdón y misericordia. Este es el pueblo que dicen que se parece al paraíso. Y el viejo sabio le dijo, sí, aquí es, pásele. Y alguien que estaba cerca fue y le dijo al viejo, oye, me han dicho que eras muy sabio, pero yo creo que se equivocaron, tú estás loco. Dijo el viejo, ¿por qué? Porque a dos visitantes distintos les diste dos respuestas exactamente contrarias. Y el viejo dijo, no fueron contrarias. Es que aquí cada quien encuentra lo que busca. Si alguien me pregunta esta noche, oiga, esto es Alcohólicos Anónimos, donde la gente se recupera, es feliz, se perdona, adquiere el sentimiento de su propio valer, comienza a ser útil y feliz,
comienza verdaderamente a vivir en armonía consigo mismo, aprende a oír sus voces interiores, comienza a sentir por fin que la vida vale la pena de vivirse. Este es el lugar donde uno termina por reconocer su propio rostro y contentarse con su visión. Yo le diría, sí, aquí es, pásele. Pero si viene alguien y me dice, oiga, este es el sitio donde muchos recaen, donde unos chismean unos de otros, donde hay quien le baja a veces la vieja uno al otro, donde se roban el dinero, donde se piden prestado y no se pagan, donde con el cuento de la honestidad se destruyen personalidades, donde se hacen miles de desmadres, le diría, sí, aquí es, pásele. Porque aquí, como en ese pueblo, cada uno encuentra lo que anda buscando. Y por eso a muchos alcohólicos habría que preguntarles, ¿y tú cómo te la llevas, no? Yo creo que ser feliz sería el único verdadero mandato de Dios para todos los seres humanos. Yo creo que ser infeliz es un pecado contra Dios. Yo creo que en el cielo, cuando Dios nos espere a todos, nos va a preguntar, ¿eres feliz? ¿Por qué no nos lleva a la cuenta de nada? Él dice, como tú no me recuerdes tus pecados, yo ni me acuerdo. Y si uno le dice, sí, Señor, fui feliz, va a decir, pásale. Y entonces va a llegar el demonio con su lista de errores nuestros, porque el demonio sí se dedica a esas pendejadas. El demonio es el rey del ocio. Y le va a decir, pero mira, Señor, todo lo que hizo. Y Dios lo va a ver y lo va a examinar y va a decir, pero andaba pedo, no hay problema. En cambio, yo creo que si uno llega al cielo y le pregunta a Dios a uno, ¿fuiste feliz? Y uno le va a decir, no, Señor, pero nunca falté una junta. ¿Pero fuiste feliz? No, Señor, pero me leí toda la literatura de Alcohólicos Anónimos 25 veces. ¿Pero fuiste feliz? No, Señor, pero abrí muchos grupos. ¿Pero fuiste feliz? No, Señor, pero fui RCG. ¿Pero fuiste feliz? No, Señor. Al infierno, porque si no supiste ver la felicidad que tenía para ti en la tierra, con la literatura, el servicio, las juntas y los grupos, menos vas a poder ser feliz aquí dentro. Porque no se trata de venir a Alcohólicos Anónimos a llorar interminablemente por lo que fuimos, ¿no? Si ya me dijiste que eres un hijo de tal por cual, ya no me lo repitas. Mejor trabaja para dejar de serlo. Porque siempre sale más barato decir, soy un pinche deshonesto, que comenzar a ser honesto. Y por otra parte, con el cuento de la honestidad, muchas veces hemos encubierto nuestras peores trapacerías. Compas, hoy le pegué a mi mujer, pero soy honesto y vengo y se los digo. Gracias a Dios no he chupado. Sí, gracias a Dios no chupaste, güey, porque hiciste todo para chupar. Un compañero me decía, ya deja de ser honesto y comienza a ser honrado, porque yo iba a confesar al grupo las cosas que me seguía robando, y muy honestamente les confesaba que me las robaba. Y él se impacientó y me dijo, ya deja de ser honesto, no me vengas a presumir de tu honestidad, comienza a ser honrado y un día venme a decirme que no te robaste nada. Porque hay una gran diferencia, compas, entre el malo que ya no puede con su carga de inmundicia, que la trae sobre la espalda, que ya no puede con ella, que se está matando por el peso de sus culpas, y precisamente por eso viene y nos las avienta encima sin importar a quién va a aplastar con ella. Ese que habla siempre de su diario vivir en términos aberrantes, con el cuento del saneamiento, y que no se da cuenta que dar vueltas como burro de noria en la experiencia aberrante a lo único que conduce es a pensamientos desconcertados, enloquecidos, y en el mejor de los casos a una especie de fariseísmo virtuoso. Hay una gran diferencia entre este y el otro, el que ha descubierto el perdón, el que le ha puesto tamaño a sus faltas, el que se asume, el que se acepta y entonces viene a compartir sus faltas con los demás, pero no para aplastarlos con ellas, sino para hacerlos partícipes del milagro de su propia aceptación. Es muy distinto, en un momento determinado, esta voz del que clama desesperado, dormido porque está en la pesadilla terrible, aquel que despierto sabe de qué se está tratando y dice, sí, me duele, pero ya sé por qué es. Fíjense bien, a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo en que el sufrimiento no es más que el dolor que no acepto. Eso es el sufrimiento. El dolor forma parte de la vida de todos los seres humanos, ¿sí o no? Pero el sufrimiento no tiene por qué. Sin embargo, el sufrimiento forma parte de nuestra vida en la medida en que
tratamos de fugarnos de ese dolor, de no aceptarlo, y al no aceptar ese dolor se nos convierte en sufrimiento. Caray, yo quería que mi hija me diera un yerno que a mí me conviniera y se fue con el mecánico de la esquina, y no lo acepto. Y en ese momento me pongo a sufrir. Yo quería que mi grupo me agradeciera todo lo que he hecho por ellos y que pusieran mi foto en medio de las de Bill y la de Bob. Pero no quieren y no lo acepto, y por lo tanto me pongo a sufrir. Yo quería que mi mujer valorara que ya tengo mucho tiempo sin beber y que por lo tanto comenzara a tratarme muy bien como San Pancho Trobo, ¿verdad? Pero mi mujer no lo quiere hacer y yo no lo acepto y por lo tanto me pongo a sufrir. Y puesto que el dolor no es el sufrimiento que no acepto, el dolor no es más que otra fuga de la realidad. ¿Sí o no? El sufrimiento no es más que otra fuga de la realidad. Cuando uno está sufriendo, habría que preguntarse, ¿y ahora de qué demonios me estoy fugando? Y a lo mejor, usted, señora esposa de un alcohólico, se está fugando del hecho de reconocer que le haga como le haga, su marido es alcohólico. O a lo mejor este alcohólico se está fugando del hecho de que le haga como le haga, usted es un alcohólico. Así que el sufrimiento no es más que el dolor que no acepto, y en última instancia no es más que una manifestación también de mi propio sentido de la irrealidad. Por eso sufríamos en el alcoholismo activo, porque los dolores que nos ocurrían no los aceptábamos. ¿No es cierto? ¿Por qué me dejó? También que la traté, si la quería tanto, le di todo. ¿Saben qué quiere decir eso? Tenía yo tantas expectativas, quería el bien para ella, y me traiciona. No, ella no te traicionó. Tú te traicionaste a partir de tus propias expectativas. Y por otra parte, no solamente estamos acostumbrados a interrumpir al bien, no dejamos que fluya, insisto, sino que tratamos de manipularlo en nuestro propio beneficio. Sino que también, por otro lado, combatimos el mal con el mal. Y esto es muy curioso, es como combatir el fuego con fuego, ¿no? Y entonces resistimos al mal con el mal, y al resistir el mal con el mal, lo único que hacemos es crear más mal. Mi mujer y yo hemos tenido la fortuna de que algunos matrimonios nos visiten porque sus broncas matrimoniales ya están en el clima. Y después de todo no hacemos más que lo que alguien un día hizo con nosotros. Una vez nos dimos cuenta con una pareja que tenían años de estarse peleando, que se iban a separar por una camisa mal planchada. Y llegaron a decirnos, ella, es que él es un desobligado, es descortés, es grosero, me golpea, no atiende a los niños, nunca se ha interesado por mí, siempre me sobaja. Y él dijo, es que ella es una desobligada, no cuida lo que yo traigo, no me admira, me perdió el respeto, y había muchas inquinas. Y les dijimos, mi mujer y yo, muy bien, ya se quejaron, ahora vamos a ver cuándo comenzó. Pues comenzó el día que tú me dijiste, pero eso ya traía algo, puesto que le dijiste algo y tenías que reclamarle, ya había una de antes. Y así fuimos retrocediendo hasta que llegamos aquí un día, por la mañana, ella había presentado una camisa mal planchada, y entonces él le dijo, carajo, parece que no puedes planchar una camisa. Y entonces ella le dijo, una camisa que no está planchada y por eso estás quejando, habías de contratarme una sirvienta. Y él le dijo, ¿una sirvienta? ¿Para qué todo el día estás de huevona? Ah, huevona yo. Se fue. Rum. Ahora, por favor, en conciencia, pregúntense, ¿cuántas de las broncas que traen son de ese tamaño? Ese día a esa pareja le dijimos, muy bien, ya se dieron cuenta que la bronca es por una camisa mal planchada. Ahora, si tú consideras que tu marido vale menos que una camisa mal planchada, y tú consideras que tu mujer vale menos que una camisa mal planchada, y ambos consideran que los niños, la casa y la convivencia y los años que han pasado juntos valen menos que una camisa mal planchada, sepárense. Pero pregúntense desde ese punto de vista, ¿dónde van a encontrar un ser humano que para ustedes valga más que una camisa bien planchada? Y el ejemplo no es nuevo. Hace 2000 años, cuando Jesús se fue a la montaña, el demonio le dijo, si eres el Hijo de Dios, a ver, lánzate, barranca abajo y que vengan los ángeles y que te salven. ¿No es cierto? Si hubiera sido alcohólico anónimo, hubiera dicho, ¿cómo no, güey? Vas a ver, rum. Y hubieran venido los ángeles y lo hubieran salvado, porque el plan divino estaba hecho. Pero hubiera hecho lo que el demonio quería, ¿no? Y en nuestras vidas diarias, ¿cuántas veces hacemos lo que el demonio quiere? Tendemos tanto a la perfección y somos tan rigurosos a veces
que no nos damos cuenta que nadie es tan absolutamente bueno ni tan absolutamente malo. Un día le preguntamos a una niña, si el blanco es bueno y lo negro es malo, ¿cómo sería tu papá? Y dijo, pues como una cebra. Rayadito, ¿no? Porque los seres humanos somos así, ¿no? A veces buenos, a veces malos. No más que a veces queremos exacerbar cualquiera de las dos partes con el fin de sacarnos brillo, ¿no? Y como ya descubrimos que no podemos ser buenos, como San Miguel Arcángel, queremos ser malos como Satanás. Pero entonces nos pasa como nos pasó a algún compañero que nos decía que era muy malo, muy malo, muy malo. Y le dijimos, tú malo, con esa cara de bueno que tienes, se me hace que hasta para ser malo eras medio pendejo, fíjate. Porque no hay nadie tan absolutamente malo como es. Y por otra parte, vámonos preguntando si no la mayor parte de nuestros males surgieron efectivamente de nuestras buenas intenciones. Y hasta hay un dicho mexicano que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿A poco no? Porque las buenas intenciones son los movimientos de un hombre dormido, mientras que la buena conciencia, el sano juicio, es la intención de un hombre despierto. Y un hombre dormido no perdona, y un hombre dormido no acepta, y un hombre dormido no se calla, y un hombre dormido no se está quieto, y un hombre dormido confunde la acción con el movimiento, y un hombre dormido confunde la recuperación con el aprendizaje de memoria de los principios de los Alcohólicos Anónimos. Y un hombre despierto sabe que la vida está allí para vivirse. Y un hombre despierto sabe que no hay nada más placentero que abrazar y acariciar a otro ser humano. Y un hombre despierto se reconoce a sí mismo. Y un hombre despierto está dispuesto a decir, va la vida porque yo voy con la vida. A veces yo siento que lo peor en el alcoholismo activo no fue que nosotros hayamos estado en el alcoholismo activo, sino que el alcoholismo activo se haya metido dentro de nosotros, ¿no es cierto? Había un psicólogo que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz y decía que lo peor que les había pasado a los prisioneros de guerra en Auschwitz no es que los alemanes los hubieran torturado, aunque eso era bastante malo, sino que cuando llegaron las tropas que los liberaron del campamento, muchos salieron directos a matar alemanes. Dijo, y es que ellos no habían estado en el campo de Auschwitz. Lo peor que les había ocurrido es que ahora el campo de Auschwitz estaba dentro de ellos. Y eso es lo más terrible, ¿no? A veces con el marido alcohólico, lo peor no es haber vivido con un alcohólico, ¿no? Sino lo peor es ahora vivir como un alcohólico. Eso es lo peor. Porque a veces sigue uno cargando sus piedras. Porque a veces sigue uno sin perdonar. Porque a veces sigue uno tratando de dirigir el mundo. Yo digo que Alcohólicos Anónimos uno llega como un pequeño Dios imbécil. Y digo imbécil porque en todo el mal hay un fondo de imbecilidad. Y cuando uno ya no puede presumir de viejas, ni de ser buen bailarín de danzón, ni de la lana que uno trae, ni de cantar, ni de seductor, ni de nada. Cuando uno llega a estar al nivel del jardín público, como a mí me tocó estarlo, y que me preguntaron, ¿y tú en qué la rolas, mi hermano? Y yo dije, soy ingeniero en computación. Y entonces me dijeron, ¿entonces qué es aquí, güey? Cuando ya no tenía de qué presumir porque las mujeres me decían, ya ni como hombre sirves. Cuando tenía ya que pedir dinero porque ya no tenía mi propio dinero. Cuando ya no podía presumir de golpeador porque todo mundo me golpeaba y me humillaba. Entonces me quedó una sola cosa de la cual presumir, y era del sufrimiento que me embargaba, y nadie sufría tanto como yo. Y uno llega a Alcohólicos Anónimos convertido en el sol infame de un universo imbécil alrededor del cual giran los planetas dedicados a agredirlo, ¿no? Y aquí en Alcohólicos Anónimos uno tiene que comenzar a reconocer la realidad. La primera de las realidades, de las muchas que después uno va a tener que reconocer. Y la primera realidad que uno reconoce es, soy alcohólico. Soy alcohólico. Y a partir de esa realidad, comenzar a reconocer muchas otras realidades. Me decía un compañero, pero ¿cuánto tiene uno que tardarse para esto? Ya vemos muchos alcohólicos casados con nuestro propio proceso que decimos, uy, no, pues es re difícil. ¿No hemos escuchado? El programa es re difícil. Va contra mis deseos naturales. Putz, cada que oigo yo esto le digo a un alcohólico, ¿y cuáles son tus deseos naturales, mi hermano? Porque tus deseos naturales son comer, beber, dormir, ir al baño. Pero quita eso y verás que todos los demás son puras cosas de tu cabecita loca. Incluyendo eso que muchos alcohólicos muchas veces nos metemos en la cabeza de que, pues el deseo sexual es una cosa muy natural.
Sí, señor. Pero por eso se supone que usted es consciente y que por lo tanto puede manejarlo, no como un animalito, porque usted no es perro. Es un alcohólico medio pendejo, pero no es perro. Y debería poder manejarlo, ¿no? Yo creo que en un momento determinado tendríamos que preguntarnos, compas, si en verdad lo que hemos querido hacer con nuestras vidas ha sido conseguir esa felicidad. Pero ¿en nombre de qué le pides felicidad a la vida sin antes preguntarte tú cuánta felicidad le has aportado a la vida de los demás? ¿En nombre de qué le pides amor a la vida sin antes preguntarte tú cuánto amor le has aportado a la vida de los demás? ¿En nombre de qué le pides paz y tranquilidad a la vida sin antes preguntarte cuánta paz y tranquilidad le has aportado tú a la vida de los demás? Pretender que mi mujer me ame es ceder mi independencia emocional a los brazos de mi mujer, ¿no? Porque si mi mujer decide no amarme, yo voy a sufrir. Por lo tanto, más me conviene decidir amarla, aunque ella no me ame. ¿Estamos de acuerdo? Pretender que los demás me perdonen es ceder mi independencia emocional en manos de ellos. Porque si no me quieren perdonar, yo voy a sufrir, ¿no? Por lo tanto, mejor decido perdonar, aunque ellos no me perdonen, ¿sí o no? Pretender que los demás me comprendan es dejar mi independencia emocional en manos de los demás, porque si no me comprenden voy a sufrir. Por lo tanto, mejor decido comprender aunque ellos no me comprendan. Entonces ven cómo la oración de San Francisco no es la oración de un santo, es simplemente la oración de un hombre sensato. Es simplemente la oración de un hombre inteligente. Es simplemente la oración de un hombre cansado hasta la náusea de estar padeciendo sufrimientos inútiles. Lo cual es incluso una redundancia, porque todo el sufrimiento, todo es inútil. El dolor es otra cosa. El dolor consciente me dice que este es el dolor que a mí me toca sufrir y que lo acepto, y que a partir de ese dolor posiblemente pueda aprender muchas cosas de mí mismo y conocer mis debilidades, y por lo tanto pueda aplicarme a la tarea de comenzar a juntar mis fortalezas. Pero el sufrimiento siempre va a ser inútil. Siempre va a ser inútil. Porque el sufrimiento siempre es una fuga hacia la irrealidad. Así que en Alcohólicos Anónimos, cuando hablamos de que venimos a ser felices, hablamos precisamente y no de eso y no de otra cosa. No venimos a pretender fingir que somos muy felices. Venimos a hacerlo. Y para ser feliz, decía alguien, no hay más que sentarse y quedarse quieto y en silencio. La felicidad es como las mariposas. Si las quieres pescar a manotazos, se te van a escapar de las manos. En cambio, si te sientas entre las flores quietecito y en silencio, se te van a parar sobre el cabello y sobre los hombros. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta por qué el mundo es un desgarriate. Y ella dijo, es por el ruido. Y la gente que se creyó que se refería al ruido de los aviones, que ya vieron cómo jode, o al ruido de los coches o lo que fuera. Y ella hablaba de ese ruido. Hablaba del ruido interior que no nos deja escuchar la voz de nuestro propio corazón. Hablaba de ese ruido interior que no nos deja estar en contacto con nosotros mismos. Señoras y compañeros, acordémonos de nuestros insomnios. El cuerpo ya se quiere dormir, carajo. Está muerto de cansancio y sin embargo la cabeza está con su ruido. Me pagarán mañana, andará con otra, me cobrarán mañana, me darán el puesto, pasará esto, pasará lo otro, ¿no es cierto? Y a veces con buenas intenciones, ¿no es cierto? Es que cómo no voy a estar preocupado, es mi hija y tiene 15 años. Ay, señora, ¿pongo usted cree que su hija se puede estrampar nomás entre las 11 y la 1 de la noche y la 1 de la mañana? ¿No es cierto? Y un día me decía un compañero, ¿pero cómo puedo ser feliz si siempre ando muy tenso? Digo, bueno, pues es tu elección. Escoge entre ser un tenso feliz o un relajado infeliz. Es más, en los panteones hay mucha gente que está relajada y que ya nunca va a ser infeliz. Deja tus nervios en paz, carajo. Deja tus nervios en paz y aprende a ser feliz. Otro compañero me dice, es que en el grupo no me aceptan. ¿Y para qué quieres que te acepten? Si te aceptan, dale las gracias, pero no les vayas a pedir de rodillas que te acepten. ¿Por qué no mejor te aceptas tú a ti mismo? Y a lo mejor, por aceptarte tú a ti mismo, te haces tan atractivo que los demás comienzan a aceptarte. Hablábamos, por ejemplo, de ese 9º paso, ¿no? Donde uno repara los daños. Ay, cuántas broncas nos hacemos con esas cosas.
La religión católica tiene una palabra que a los oídos de sus creyentes a veces les suena muy dura, la palabra penitencia. Y entonces ya se portó uno de la refregada durante el último mes o el último año, y un día uno se siente mal con sus culpas y va a confesarse, ¿no? Y el cura dice, está bien, récese 15 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Y uno dice, pucha, es mucho 15 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Y va uno con sacrificio, ¿no es cierto? Y se hinca uno y reza 15 Padres Nuestros y 20 Aves Marías y dice uno, ya pagué mi deuda con Dios. Ah, caray. Yo nomás quisiera saber con qué le paga usted a Dios el simple hecho de estar vivo. Ya no digamos de portarse mal, nomás el puro hecho de estar vivo. ¿No se da cuenta que el sentido de la penitencia no es punitivo, no es un castigo, no es un pago? La penitencia es una forma de celebrar que a pesar de los pesares, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de ser el desgraciado que soy, Dios me ha vuelto a perdonar, y por lo tanto rezo 15 Padres Nuestros y 20 Aves Marías de puro contento que tengo que me he vuelto a encontrar con Dios, a pesar de que no merecía encontrarme con Él. Así que el octavo y el noveno paso, nuestras reparaciones de daños, son la manera alegre que tenemos de decir que hemos vuelto al mundo. Usted, pinche borracho de banqueta, usted desobligado, atracador, usted que faltó a todos los cánones de la decencia y de la humanidad, usted que no sabía ni cómo se llamaba, usted ha vuelto a ser capaz de perdonar, de remediar, de reconstruir. ¿No es para volverse loco de alegría? Si estuviera usted en un hospital, desahuciado, inútil para cualquier cosa, y un día le dijeran, sí se puede usted componer, pero tiene que pintar esa cerca, ¿no lo haría con mucho gusto? Pues es lo mismo, señor. No va usted a reparar daños para acabar su mala conciencia, va usted a reparar daños para disfrutar de la alegría de ser otro tipo de persona. Pero tendríamos que entenderlo al revés, ¿no? En AA muchos creemos que los milagros existen porque Dios hace la voluntad de uno, ¿no? Ay, señor, mi madre está muy enferma y necesita una operación en la que se salva uno de cada 1000. Sálvala, que se jodan los otros 999. Porque es mi madre, ¿no? Y en ese momento Dios muy generoso, está bien, esta vez van a ser 2 de cada 1000. ¿Sale? Y la madrecita se salva y uno dice, es un milagro, ¿no? Porque Dios hizo la voluntad de uno. Pero Dios me quiere tanto, estoy convencido absolutamente de eso, que ha hecho todo por mí. Todo, absolutamente, todo. Y por lo tanto hacer una cosa más no es más que parte de su enorme misericordia. Así que eso no es un milagro. El milagro no ocurre cuando Dios hace la voluntad de uno. El milagro ocurre cuando es uno el que hace la voluntad de Dios. Porque Dios, que me quiere tanto, haga esto por mí, es muy explicable y lógico. Pero que este que les habla, con todo lo que ya les dije que ha sido y es a veces, un día haga la voluntad de Dios, eso sí es un verdadero milagro. Sin embargo, a veces creemos que hasta la palabra Dios ensucia nuestras bocas, ¿no? Pero ¿quién soy yo para hablar de Dios? Pinche alcohólicos espiritualoides, ¿no? Ya hablan de Dios. Sí, señor. Levantarse cada mañana dispuesto a vivir. Y cada noche habría que pensar, si este día hubiera sido el último que me hubiera tocado por vivir, ¿me hubiera gustado que así fuera? Porque además cada día puede ser el último. Cada día puede ser el último. Y entonces debo darme cuenta, compas, que no hay momentos muertos, que todos los momentos son maravillosos. ¿Pero qué hago cuando estoy aburrido? No hagas nada, abúrrete. Disfruta tu aburrimiento. ¿Pero qué hago cuando me da sueño? Pues duérmete. Había un compa que se dormía en mi grupo una vez y todo el mundo le decía, este güey nomás se viene a dormir. Denle gracias a Dios de que se viene a dormir aquí y en paz, a pesar de la serie de pendejadas que oye, hombre. Qué bueno que puede dormir, ¿no? Ojalá todos pudiéramos dormir, pero lo que pasa es que muchos ni a las 3 de la mañana podemos dormir. Ya no digamos en la junta. Y nos vamos creando mitos. En muchos grupos existe el letrerito ese de que si faltas a tus juntas no preguntes por qué recaes. Y de ahí hemos concluido que a mayor número de juntas, mayor recuperación y fortaleza, ¿no? Y yo digo que una calabaza metida en la catedral durante 400 años sigue siendo una calabaza. Y
que si ustedes traen a la mesa de coordinación del Grupo Algarín una botella de bacacho y la dejan allí en la mesa de coordinación y después la abren cuando el Grupo Algarín cumpla 50 años, verán que va a seguir siendo bacacho. Y se habrá tronado todas las juntas y hasta las maratónicas, hombre. Y habrá sido la más tolerante de todas. Porque aquí no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Desde luego es muy recomendable que usted venga a todas sus juntas. Eso lo va a ayudar. Pero no venga a hacer de Alcohólicos Anónimos su trinchera contra la realidad. Es que prefiero venir a ofender aquí que ofender en mi casa. No, fíjese que de lo que se trata es que deje de ofender aquí y en su casa también. Es que prefiero venirme a quejar aquí de mi patrón y no en el trabajo. Pues sí, no es usted, güey, en el trabajo lo corre. Y me decían mis compas, no venga a quejarse aquí de su patrón, nosotros no le vamos a dar aumento de sueldo, la séptima no alcanza para eso. ¿Quiere usted aumento de sueldo? Vaya a pedírselo a su patrón y aválelo con trabajo. No te vengas a quejar de mí, de lo que dices, de lo que tienes contra el otro. Ve y díselo de frente y arregla las cosas como tienen que arreglarse. Porque démonos cuenta, cada vez que me quejo de alguien, lo que estoy diciendo es que yo soy mejor que ese alguien, ¿sí o no? Y cada que le reclamo a mi vieja, oye, mi camisa no está planchada, lo que le quiero decir es, yo la hubiera planchado. Si yo fuera esposa, yo lo hubiera planchado. ¿No es cierto? Y cada vez que le decimos a nuestro viejo, ¿por qué llegaste tan tarde? Lo que le queremos decir, si yo fuera tú, hubiera llegado temprano. Pero como no nos atrevemos a confrontar esa pregunta, porque nos estamos haciendo la afirmación de que yo soy mejor que tú, y a lo mejor en la pregunta, ¿pero de veras seré mejor que él de veras? Ahí salimos perdiendo, mejor nos quejamos. Y entonces nos quejamos en Alcohólicos Anónimos, nos quejamos en todas partes, y allí está el diario vivir, que siempre está de la refregada, ¿no? ¿Y cómo voy a ser feliz si soy un mendigo que no tiene derecho a exigir? ¿Cómo voy a ser feliz si estoy aquí por mediocre? ¿Cómo voy a ser feliz si estoy aquí por defectuoso, no por virtuoso? ¿Cómo voy a ser feliz si esto, si el otro? Y son puras excusas, puros pretextos. Y en el fondo lo que esa gente está diciendo es, quiéranme, por favor, ¿no? Pero quiere que la quieran y quiere jugar al amor como otros quieren jugar al toro, pero sentados. Así que sí es cierto, debes venir a tu junta, pero no abrir las asentaderas, sino abrir las entendederas, lo cual es muy distinto. Porque el programa no se vive en el grupo, no tiene chiste vivirlo en el grupo. El programa se va a vivir en el mundo de fuera, donde están todos los seres humanos que me aterrorizan. El programa se va a vivir en el mundo de la vida real. Porque aquí, señores, es cuestión de ser congruente. No se vale ser humilde en el grupo y soberbio allá afuera. No se vale ser honesto en el grupo y deshonesto allá afuera. No se vale ser muy pacífico aquí y una fiera afuera. No se vale ser muy honrado aquí y un ladrón afuera. No se vale ser muy trabajador aquí y un huevonazo allá afuera. Pero allá vemos tantos pinches doctores de la ley en Alcohólicos Anónimos. Tantos mediocres que no hemos podido hacer cosas en el mundo de fuera y que por lo mismo ya nos anda por fundar un prestigio dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque aquí se nos escucha, aquí se nos tolera, aquí hasta se nos invita a compartir. Y en el mundo de allá afuera, mi patrón me dice, el proyecto está mal, güey, y quiero que me lo presente como se debe. Y mi vieja me dice, de recuperación me como 2 tacos, pero éntrale para el gasto. Por otra parte, debo darme cuenta que si vine a Alcohólicos Anónimos, vine por mí mismo. Gracias a Dios. Dios me mostró un camino, pero la causa por la que vine fue por mí mismo. No me lo dijeron, ni por tu mujer, ni por tus hijos, ni por nadie, por ti mismo. Y apenas ahora, a este tiempo, me está cayendo el 20. ¿Que no se puede uno recuperar? Por supuesto que sí. Yo vine a recuperar a Francisco. No vine a recuperar dinero. No vine a recuperar a mi esposa. No vine a recuperar a mis hijos. Vine a recuperar a Francisco. Vine a recuperar a ese, al que enterré dentro de mi corazón tan profundo que la oscuridad y el silencio, ese sepulcro que había acabado dentro de mí, no me dejaban ir a verlo ni permitían que él saliera a verme. Y a través de estos ejercicios de realidad que han sido las juntas de Alcohólicos Anónimos, un día tuve que bajar a las mazmorras de mí mismo para encontrarme con Francisco, para darle un abrazo, para fundirme con él y decirle, ya basta de violencia entre tú y yo.
Vamos a salir al mundo juntos, a ser uno con el mundo, para que el mundo sea uno con nosotros y seamos ambos uno con Dios. Tuve que venir a buscar a Francisco al interior de mí mismo, y yo hoy digo que cuando me hablan a hablar de recuperación, me hablan a hablar de Francisco, me llaman a hablar de Francisco. ¿A qué viene uno a recuperar Alcohólicos Anónimos? Viene uno a recuperarse a sí mismo, pero piensa, ¿cuándo fue la última vez que te viste el rostro en el espejo y no para rasurarte? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste compasión por esa mirada que hoy ves en el espejo? Tienes muchos ahijados, les das muchas sugerencias, y para tu propia desesperación, tú a ti mismo, ¿qué te dices? Lo pospones y quieres buscar a otro con tal de escapar de la responsabilidad de enfrentar tu propio sufrimiento y tu propio dolor. Quieres a golpes de supuesta espiritualidad librar un sufrimiento que no se va a quitar más que a base de convertirlo de nuevo en responsabilidad, de convertirlo de nuevo en realidad, de convertirlo de nuevo en la vida, porque el sufrimiento alejado de la realidad es la negación de la vida misma, como el alcoholismo alejado de la realidad fue la negación de la vida misma. Hay compas que me dicen, pero ¿por qué no voy a Dios? ¿Por qué no puedo, a pesar de que he clamado tanto a Él? Pues por la misma razón que no veías tu casa cuando andabas pedo, aunque la tuvieras a medio metro de tu nariz. Porque estabas borracho de algo. Y hoy pregúntate de qué puedes estar borracho. Los alcohólicos nos parecemos a veces a ese pez grande y a ese pez pequeño que un día estaban en el mar. Y el pez pequeño le dice al pez grande, oye pescadote, tú que ya tienes mucha experiencia aquí, dame una sugerencia. ¿Cómo se le hace para ir al océano? Y el pescadote le dijo, ¿al océano? Pues aquí estás en el océano, ¿no? Y el pescadito dijo, no, esto no es más que pura pinche agua. Así habemos alcohólicos que estamos en Alcohólicos Anónimos y preguntamos, oye padrino, ¿cómo se le hace para recuperarse? ¿No? ¿Cuál es el camino a la recuperación? ¿Qué es la recuperación? Si uno se está... Por favor, aquí estás en Alcohólicos Anónimos, ¿no? No, esto no es más que un pinche grupo. Pues esto es la recuperación. Decía Magodoy, hay los alcohólicos que no se dan cuenta de la enormidad que tienen entre las manos y reducen el programa a estas 4 paredes, sin darse cuenta que esto no es un campo de concentración espiritual. Los alcohólicos que solemos ser tan soberbios que no aceptamos sugerencias ni experiencias de nadie que no sea un alcohólico. No hablamos más que de alcoholismo, no leemos libros más que de alcoholismo y no nos relacionamos más que con alcohólicos y esposas de alcohólicos. Y ya redujimos nuestro mundo a ese tamañito. Y me disculpan, pero el alcoholismo no es toda la vida. Y me disculpan, pero las depresiones no son toda la vida. Ni las esperanzas son toda la vida, ni el trabajo es toda la vida, ni mi mujer es toda la vida, ni mis hijos son toda la vida. La vida son todo eso. Y mucho más. Muchísimo más. La vida es ese aroma que surge de todas esas cosas. Con respecto al amor, uno se da cuenta que a veces ni siquiera es necesaria la presencia física de las personas para sentir el amor y el afecto que ellos nos dejaron, ¿no? Yo soy huérfano de padre y de madre. Y siento que amo a mi padre y que amo a mi madre. ¿Por qué si no los veo? ¿Cuántos de ustedes son huérfanos de padre y de madre? ¿Quieren a su padre y a su madre? ¿Por qué si no los ven? ¿Saben por qué los quieren? Porque el verdadero amor siempre nos deja un eco en el corazón. El verdadero amor siempre nos llena el corazón de un aroma que después surge en el momento menos esperado para perfumarnos la existencia. Yo digo que mis amigos, que AA, que mi mujer y mis hijos son como el son cubano. Y a veces oigo a Benny Moré a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche de repente estoy cantando Santa Isabel de las Lajas. Porque el eco de la melodía se quedó dentro de mí. Así son los amores verdaderos. Nos dejan ese aroma. Y hay veces que la gente dice uno, pero qué tronado anda. Y uno dice, sí. Ellos me ven y creen que soy un perdido, pero es que no escuchan al Dios que traigo cantando en el corazón. Porque el verdadero amor es ese aroma. Por eso yo creo que deberíamos dejar de tomarnos un tanto en serio y no exigir tanto que los alcohólicos entren a los principios de Alcohólicos Anónimos. Está bien que lean la literatura, pero está mejor que la practiquen. Yo creo que es importante que los alcohólicos entren a los principios de Alcohólicos Anónimos, pero creo que es muchísimo más importante
que los principios de Alcohólicos Anónimos entren dentro del alcohólico. Y eso es 20 veces más importante, ¿no? Porque una vez que los principios entraron dentro de él, ya no necesita guías, ya no necesita falsas brújulas. A esta altura de la pelea, mi padrino y yo hemos descubierto que para lo único que lo necesitaba era para descubrir que nunca lo había necesitado. Y que ahora somos muy amigos. Yo me acuerdo con el noviazgo de mi mujer. Éramos tan espontáneos y era tan maravilloso. Porque de repente nos encontramos. ¿Dónde vas? Pues por ahí. Te invito, vámonos al cine o a la sinfónica o donde fuera. Y hacíamos diablura y media y no nos fijábamos en el horario. Y verdaderamente fue bello. Pero después la jodimos porque nos casamos. Y entonces comenzamos con que a las 8 aquí. Y nos tenemos que ver, ¿no? Ya habíamos dependido uno del otro. Y entonces tuvimos que recapitular y darnos cuenta que nuestro matrimonio se estaba yendo por la borda precisamente a base de quitarle toda la espontaneidad. Hoy les puedo decir que mi viejita y yo la pasamos muy bien. Hoy nos volvemos a encontrar. Ni siquiera nos decimos nos vemos a las 8. Nos encontramos. Tenemos puntos comunes de reunión. Contentos si nos vemos y contentos si no nos vemos. Contentos si estamos juntos y contentos si estamos separados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después de todo, ella ha sido capaz de decirme que me ama y después de todo yo he sido capaz de decidir que la amo. El que yo ame a mi mujer no depende de mi mujer, depende de mí. El que yo ame a mis hijos no depende de mis hijos, depende de mí. El que yo esté en Alcohólicos Anónimos no depende de los Alcohólicos Anónimos, depende de mí. Que yo quiera estar bien en mi trabajo no depende de mi patrón, depende de mí. Y yo ya encuentro que la vida en realidad depende de mí y que a la vez la vida no me pertenece y que la vida me está siendo dada por Dios y que si fuera el último día que me hubiera tocado por vivir habría sido un día maravilloso porque este día hasta el chance tuve de aburrirme, fíjense. Y entonces descubro que la vida en Alcohólicos Anónimos es una vida preciosa precisamente porque me hizo cambiar las expectativas por la esperanza. Porque me hizo cambiar los apegos por la fe. Porque me hizo cambiar el falso Dios en que venía yo convertido por un Dios verdadero. Porque me hizo reconocer que pueden existir en Alcohólicos Anónimos personas con las cuales pueda llegar a fundirme en un abrazo tan increíble que salgo enriquecido del encuentro. Hace poco mi compañero Raúl de Pachuca y yo, él que había perdido a su hijo de 22 años recientemente y yo que había perdido a mi padre hace mucho, nos pusimos a platicar. Y le dije, mira Raúl, no intento consolarte por la pérdida de tu hijo. Pero si en este momento viniera Dios y te dijera, fíjate que hay chance de que tu hijo viva una semana más, pero vas a tener que sufrir el doble, ¿tú qué dirías? Seguro que dirías, viene Señor. Pues bien, Dios pudo haber evitado este dolor tan grande que tú tienes por el simple expediente de haber impedido que tu hijo naciera. Y sin embargo, ya lo tuviste 22 años. Y si te propusiera a alguien pesar en la balanza la alegría de haber tenido este bellísimo muchacho 22 años o ese dolor, ¿tú qué dirías que preferirías? ¿Que te evitaran el dolor? Yo creo que la respuesta era obvia. Y ese día Raúl y yo supimos que él podría ser mi padre y que yo podía ser su hijo. Y lo supimos porque supimos que mi padre y su hijo nos habían enseñado a amar. Porque supimos que a la muerte de mi padre el mundo se había quedado sin la alegría de mi padre y que a la muerte de su hijo el mundo se había quedado sin la alegría de su hijo y que por lo tanto si queríamos preservar su memoria teníamos que hacernos responsables de esa alegría que le faltaba al mundo por la muerte de mi padre y por la muerte de su hijo. Y lo supimos tan clarito que Raúl y yo fuimos capaces de abrazarnos y él fue capaz de decirme, déjame darte un beso como nunca se lo quise dar a mi hijo. Y yo le dije, déjame abrazarte como nunca pude abrazar a mi padre. Y nos dimos cuenta de una cosa. Me di cuenta que yo podía besarle los pies y decirle, perdóname, padre. Perdóname por no haberte sabido decir tantas cosas cuando estabas vivo. ¿Y nosotros qué, señores? Un día una niña se quiso meter al templo y le estuvimos esperando para ver qué le había dicho a Dios. Se tardó escasamente 1 minuto y nos dijo, es que fui a Dios a pedirle perdón porque esta vez no le traje nada. Y ese día me quedé pensando, ¿y tú, alcohólico, qué has ido al templo? ¿A qué has ido al templo?
No has ido a decirle adiós, Señor. Aquí te traigo mi ira, aquí te traigo mi culpa, aquí te traigo mi vergüenza, Señor. Aquí te traigo este terrible dolor, aquí te traigo mi egoísmo, aquí te traigo mi rencor. Aquí está todo para poder hacernos como niños y un día poderle decir, por fin, Señor, perdóname porque hoy no te traje nada, porque hoy solamente me traigo a mí mismo, porque hoy solamente vengo con lo que tengo y con lo que soy. Ay, los alcohólicos, que a veces no somos capaces de actos que debiéramos ser capaces, que nos ponemos tantas barreras, que nos damos tantas justificaciones, que aprendemos a leer tan bien la literatura, que a veces para lo único que nos sirve es para darnos falsos argumentos, para seguir soportando nuestras piedras. Y la fortaleza, compañeros, no es para cargar nuestras piedras. La fortaleza es para poder recibir el dolor de otros en nuestro propio dolor y darle cumplimiento a eso que una de nuestras declaraciones dice: cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de doble esté siempre ahí, y de eso yo soy responsable. Compas, a veces no hemos sabido recibir ni siquiera el perdón de nuestros seres más queridos. Un día en mi grupo, un alcohólico cumplía 3 años. Acostumbraba a decir: yo soy una miércoles, no valgo nada, soy una porquería. Y el día que cumplió su 3er aniversario, su hijita de 9 años, que apenas se le salía la cabeza de la tribuna, quiso pasar a la tribuna y nos dijo: señores, a mí me da gusto que mi papi está aquí y les doy las gracias por eso. Porque mi papi hoy cumple 3 años sin beber y yo hoy cumplo 3 años sin que nadie me pegue. Porque la última vez que mi papi se emborrachó, me pegó y estuve malita 15 días en el hospital. Papi, te quiero mucho. Saliendo de la junta le dije: la próxima vez que te oiga decir que eres una mierda, te voy a refregar las palabras de tu chiquita en la boca, porque ella no es come caca, el come caca eres tú. Fíjense nomás, a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de cómo te portaste, hay alguien en la casa que todavía te recibe y te dice: papá. A pesar de cómo te portaste, hay alguien que te recibe y te dice: viejo o vieja. A pesar de cómo te portaste, hay alguien que te dice: hijo. ¿Con qué le pagamos a nuestros hijos el que, a pesar de haber roto su inocencia, el que, a pesar de haber abusado de toda su belleza, de toda su pureza cuando nacieron, todavía nos siguen diciendo papá? Y nuestras mujeres, esas de las que a veces hablamos tan mal, fueron capaces de tener para este pinche borracho durante 9 meses en la barriga la belleza, la pureza y la inocencia, y un día nos dijeron: aquí está, borracho, tómala en tus manos. Y escupimos sobre ella, y después vinimos todavía los grupos a decir: es que esa pinche vieja no me comprende. ¿Hubieras sido tú capaz de sacar esa belleza, esa pureza y esa inocencia para entregarla en manos de una borracha, si hoy no quieres poner en manos de tu mujer ni siquiera lo que tú llamas tu recuperación, joder? ¿Con qué derecho, insisto, los alcohólicos nos arrogamos la facultad de condenar al mundo, de condenar a los demás, de juzgar? ¿Con qué derecho nos arrogamos esta facultad de ser tan soberbios? ¿Por qué no nos damos cuenta que nuestras palabras más frecuentes deberían ser perdón y gracias, perdón y gracias, perdón y gracias? Y la pregunta es: ¿pueden ver a su mujer a los ojos y decirle perdón y gracias? Si usted, señora, puede ver a su marido a sus ojos y decirle perdón y gracias, pruébenlo. Pruébenlo. A lo mejor en ese momento sueltan las piedras, ¿no? A lo mejor en ese momento la carga se aligera. Este es mi punto de vista personal. No se tienen que casar con él. Después de todo, yo tuve la oportunidad simplemente de venir a hablar aquí, al Grupo Algarín. Muy contento de hacerlo. Este día me cambiaron de adscripción en la oficina y alguien, yo digo que se portó mal conmigo, pero esa es bronca de él. La bronca mía es aceptar o no el cambio, y yo lo acepto, porque necesito el dinero, porque necesito mi trabajo, pero además porque creo que el nuevo trabajo es interesante y ofrece retos. Y en la mañana en la oficina decía: caray, señor, a estas alturas y todavía me propones retos personales para crecer, ¿hasta dónde me vas a dar? Y anduve cambiando muebles y pude irme a comer a todo dar
y pude regresar a la oficina y después venir de carrerita al Grupo Algarín. Y mientras venía en el coche venía oyendo a Celia Cruz y a Tony Barrett. Y venía oyendo música sensacional a todo volumen y recibí besos de mis hijos después mientras llegué a cambiarme de ropa y luego vengo y los veo a ustedes. ¿No creen que fue un día todísima madre? Sensacional el día, ¿no? Porque hoy sé que la vida es este camino maravilloso. Y por lo tanto sé que la muerte no será más que el lugar más alto al que mi vida pueda llegar. No temo morir, te lo digo de todo corazón. Y lo único que le pido a Dios es que en el último momento me deje ver los rostros de mis alcohólicos anónimos. Me deje ver los rostros de ustedes para medio en silencio o medio inconsciente comenzar a decir: Señor, vamos a reflexionar una eternidad sobre el problema que al fin nos mantuvo reunidos y que en mi caso personal fue el alcoholismo. Porque gracias a esto que era el mal de mi vida, te encontré, Señor. Porque gracias a esto que era el mal de mi vida, encontré a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, a mi trabajo, a mis libros, a mi música. Porque gracias a este mal pude descubrir que el bien existía. Y ahí está el contrasentido. Cuando quise manipular al bien, lo que conseguí fue el mal. Cuando pude reconocer mi mal, lo que conseguí fue el bien. Y aquí estamos, ¿no? Y les digo que estar en Alcohólicos Anónimos es lo mejor que le puede pasar a un loco como yo. Me niego a no ser feliz. Me niego a no ser feliz. Y si hay otro más loco que me diga: pero dime cómo le hiciste, lo que solemos decir los doble A, le voy a decir: es que siempre estuvo allí, mira. Siempre estuvo delante de tu nariz, nomás que nunca te molestaste en leerlo. Y si te molestaste en leerlo, no te molestaste en vivirlo. Ahora, si lo que quieres es que yo te vaya diciendo uno por uno las cosas que me han ocurrido, te voy a preguntar a mi vez: ¿no será que tú quieres que yo sea feliz por ti? Y eso sí ya está, campeón. Porque aquí, cada quien es para su cada cual. Lo único que les puedo decir es que para mí la vida vale la pena vivir. Ya me pasé 35 años de rodillas frente a mi vida. Hoy quiero pasar lo que me reste de pie frente a mi propia muerte, ¿no? Y me decía un compa: apadrínese con la muerte. Y el día que se esté peleando con su vieja, la muerte le va a decir: pues como quieras, si quieres te arreglo el problema y me la llevo. Y el día que te estés peleando con tus hijos, la muerte te va a decir: pues como quieras, si quieres te arreglo el problema y me los llevo. Y el día que te estés peleando con tu patrón, la muerte te va a decir: pues como quieras, pero ya das mucha lata, si quieres arreglamos el problema y te llevo. ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos vivos, que estamos despiertos? ¿Por qué no nos damos cuenta que al final de todo la fórmula de la felicidad es: no le hagas daño a nadie, no le hagas daño a nadie? Y no solo no le hagas daño a nadie, sino que si puedes, ayúdalo. Pero también es una fórmula vieja y está en nuestra literatura. El único mandamiento atrás del de amarás a Dios por sobre todas las cosas es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero prójimo quiere decir próximo, y Séneca decía: yo soy lo más cercano a mí. El día que te des cuenta que eres la imagen y semejanza de Dios, no vas a querer seguir soportando la indignidad de la vida que llevas. El día que te des cuenta que eres la imagen y la semejanza de Dios, no vas a tolerarte tantas porquerías como hoy te tolera. El día que te des cuenta que eres la imagen y semejanza de Dios, no vas a querer cargar las piedras que ahora cargas. Por eso, el más grande acto de amor en Alcohólicos Anónimos consistió en haberme dado noticias de que yo era, soy y seré la imagen y semejanza de Dios. Y eso es maravilloso, porque eso es tan importante que es lo que me hace partícipe desde hoy de la vida eterna. Y no estoy poniendo los ojos en blanco, es cosas que también Bill W. había descubierto. Se decía un padre un día: no, padre, es que yo ya me condené, seguro me voy a ir al infierno. Me dicen: pues mira, Francisco, te felicito. ¿Por qué, padre? Porque mira, muchos que son muy justos, son tan buenos que pretenden que Dios les dé una ración doble de paraíso. Pero como tú ya perdiste hasta la partecita que te tocaba, de aquí en adelante vas a servir a Dios por el puro amor que le tienes y sin esperar recompensa alguna. Y por otro lado, ¿cuál es la bronca, Francisco? Al infierno no se van las moscas ni los perros, se van los seres humanos. Y por lo tanto, hasta en el infierno está la imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Y quién quita y un día en el infierno
tengas conciencia de que eres la imagen y semejanza de Dios, y otros locos como tú reciban al dueño del infierno para decirle: no nos importa cuánto hayas descendido ni qué tan torcido violento seas. Lo que queremos, Satán, es que tengas la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Yo creo eso. Y yo creo que vamos a dejar que otros interpreten la literatura. Vamos a dejar que otros se propongan en un momento determinado dar explicaciones, no sé de qué tipo, muy académicos sobre lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Por qué no mejor nos sumimos hoy hasta las orejas en la alegría y en el bienestar y en la felicidad de estar 24 horas sin beber? Voy a hacerles una proposición que hace tiempo no hago. Ya vi que aplauden cuando uno termina, pero siguiendo esta línea les voy a pedir: ¿por qué si hemos de aplaudir esta noche, no les aplaudimos a Bill y a Bob, donde quiera que esté? Que Dios los bendiga por todo lo que nos dieron a partir de su encuentro amorosísimo. ¿Por qué no les aplaudimos esta noche a Ann, a Lois y a tantos no alcohólicos que hicieron posible esto que hoy tenemos? ¿Por qué no aplaudimos esta noche a los compañeros de una corriente y de otra, que sin importar dónde están luchando contra el alcoholismo? Y a ver si nos damos cuenta que somos iguales para aplaudir y podríamos ser iguales para funcionar. ¿Por qué no le damos un aplauso esta noche a nuestra mujer? Y a lo mejor si se lo damos va a creer que ya chupamos de nuevo. Pero al dárselo, que le digamos: no, vieja, te estoy aplaudiendo por lo generosa, por lo valiente, por lo tesonera que fuiste conmigo. Pero si no nos gusta nuestra vieja, démosle un aplauso a nuestros hijos, ¿no? Para decirle: te estoy aplaudiendo porque a pesar de todo lo que hice contra ti, me seguiste diciendo papá. Y si no nos gusta ni nuestra mujer ni nuestros hijos, pongámonos frente a un espejo para darnos un aplauso a nosotros mismos por tener 24 horas más sin beber. Y por último, ¿por qué no le aplaudimos a ese, al que casi nunca le aplaudimos en Alcohólicos Anónimos, y que es el verdadero motor de todo esto? Esta noche, sin pedirle nada, sin rogarle nada, esta noche nomás para decirle: te estamos aplaudiendo porque en lugar de ser justo, fuiste misericordioso. Te estamos aplaudiendo porque en lugar de ser de alguien que nos juzgara, fuiste alguien que nos ha amado y nos sigue amando. Te estamos aplaudiendo porque siempre has estado con nosotros. Y esto sería perdón y gracias. Yo lo que les digo es a ustedes: perdón y gracias. Gracias por todo. Por mi hija Michelle, por mi mujer, por mis chiquitos, por mi trabajo, por Celia Cruz. Gracias por todo. Que Dios los bendiga y que tengan muchos 24 horas. Gracias.